Son las 11:40 de una noche de febrero. En el interior de una casa de 2 plantas en las afueras de Guadalajara, España, el aire huele a madera barnizada y a la cena que nadie terminó. Los platos siguen en la mesa. Un vaso de leche con chocolate, a medias, todavía tibio. La televisión del salón está encendida. Un programa de variedades que nadie está viendo. En el piso de arriba, la puerta del dormitorio principal está entornada. Nadie contesta cuando los agentes llaman por primera vez. Cuando la puerta cede, los 2 policías que entran esa noche encuentran lo que el vecino que llamó al 112 ya temía. Un matrimonio. 41 años él, 38 ella. No hay señales de que nadie hubiera entrado por la fuerza. Las ventanas cerradas, la puerta principal sin marcas. Lo que los agentes no encuentran esa noche y lo que va a convertirse en el eje de todo lo que viene después es a la hija menor del matrimonio, una niña de 9 años. Su habitación está en orden. La mochila del colegio colgada en el respaldo de la silla. Los deberes de matemáticas a medias sobre el escritorio. Y encima de la almohada, doblada con una pulcritud que no parecía propia de una niña de esa edad, una camiseta de color amarillo. Ese detalle, la camiseta doblada, nadie supo qué hacer con él durante 3 años. Para entender qué pasó esa noche, hay que volver a unos meses antes. Hay que volver a una familia que, vista desde fuera, no tenía nada extraordinario que la distinguiera de cualquier otra en ese barrio residencial de las afueras de la ciudad. El padre, al que llamaremos Andrés, llevaba 12 años trabajando como contable en una empresa de distribución logística. Era el tipo de hombre que llegaba puntual a todas partes, que nunca olvidaba el nombre de los hijos de sus compañeros de trabajo, y que los fines de semana cortaba el césped del jardín delantero antes de las 10 de la mañana para no molestar a los vecinos. Sus compañeros lo describirían más tarde, en las entrevistas con la policía, con una palabra que se repetiría hasta el cansancio: previsible. No lo decían como insulto, lo decían como halago. La madre, a quien llamaremos Elena, había dejado su trabajo como auxiliar de enfermería cuando nació su hija pequeña. Antes de eso, durante casi 6 años, había combinado los turnos del hospital con la crianza del hijo mayor, que entonces tenía 11 años. Cuando nació la pequeña, decidió que no podía seguir haciendo malabares. Fue una decisión que, según su hermana, nunca lamentó del todo, aunque a veces la añoranza del trabajo se le notaba en los ojos. La familia llevaba 4 años viviendo en esa casa. Antes habían estado en un piso en el centro, más pequeño, más ruidoso. El traslado a las afueras había sido una apuesta por el jardín, por el silencio, por una cierta idea de estabilidad que los 2 querían para sus hijos. El hijo mayor, 13 años en el momento de los hechos, estudiaba en el instituto público del municipio. Era buen estudiante sin ser brillante, según sus profesores. Tocaba la guitarra eléctrica con una seriedad que a sus padres les hacía gracia. Tenía 2 amigos íntimos y no necesitaba más. La hija pequeña, 9 años, iba a 4º de primaria. Su tutora la recordaría como una niña seria para su edad, muy ordenada, que terminaba los ejercicios antes que nadie, y luego leía libros que había traído de casa. Le gustaban los animales. Había pedido un perro en cada cumpleaños durante 3 años consecutivos. Nunca lo tuvo. Los vecinos de la calle coincidían en que era una familia tranquila. Saludaban, devolvían las herramientas que pedían prestadas, no hacían ruido. El matrimonio tenía una relación aparentemente sin tensiones visibles, aunque algunos vecinos señalaron después que en los últimos meses Andrés había parecido más ausente,
más distraído, que a veces llegaba a casa tarde sin dar explicaciones, cosa que antes no ocurría. Eso, sin embargo, no se supo hasta después. La última vez que alguien ajeno a la familia vio a Andrés y a Elena con vida fue el mediodía del sábado anterior a la noche en que los encontraron. Estuvieron en un supermercado de la zona. Las cámaras de seguridad del establecimiento los captaron a las 12:47. Elena llevaba una lista en papel. Andrés empujaba el carrito. Discutieron brevemente, o eso interpretó más tarde el agente que revisó las imágenes, frente a la sección de conservas. Fue un intercambio corto. Elena apartó la vista primero. Compraron para varios días. Esa misma tarde, según confirmaron posteriormente los datos del teléfono móvil de Andrés, él realizó 3 llamadas, 2 a un número que resultó ser el de un abogado, una tercera a un número que tardó semanas en identificarse. Ninguna de esas llamadas duró más de 4 minutos. El hijo mayor pasó esa tarde en casa de uno de sus amigos. Lo confirmaron los padres del chico, las imágenes de la cámara del portal y el propio chico. No había estado en casa desde el mediodía. La niña pequeña sí estaba en casa esa tarde. Al menos, eso es lo que indicaba todo en un primer momento. La última vez que alguien la vio, a ella concretamente, fue a las 4:30 de ese sábado. La vecina del número 17, una mujer jubilada que vivía sola y que tenía la costumbre de sentarse en su porche cuando el tiempo lo permitía, la vio salir al jardín delantero con un libro. Dijo que llevaba una camiseta amarilla, que leyó durante un rato y que en algún momento entre las 4:30 y las 6 de la tarde, cuando la vecina entró a preparar la cena, la niña ya no estaba en el jardín. La llamada al 112 llegó a las 11:23 de esa noche del domingo. Quien llamó fue el vecino del número 21, un hombre de unos 50 años que había salido a pasear al perro y había visto luz encendida en todas las plantas de la casa durante horas, lo cual no era habitual. Lo que lo llevó a llamar, sin embargo, no fue la luz, fue el coche. El coche de Andrés seguía en la entrada, motor apagado, desde hacía horas. Y la puerta del garaje estaba abierta, algo que Andrés nunca dejaba así de noche. Son detalles pequeños, pero ese vecino llevaba 4 años viviendo frente a esa casa y conocía sus ritmos. Los primeros agentes llegaron en 8 minutos. Lo que encontraron dentro fue lo que ya hemos descrito: el matrimonio en el dormitorio principal, la cena a medias en la mesa, la televisión encendida y la ausencia de la niña. El hijo mayor no estaba en casa porque seguía en casa de su amigo. No había recibido ningún aviso de sus padres pidiéndole que volviera, lo que ya de por sí resultó extraño a los investigadores desde el principio. Fue avisado esa misma noche, pasada la medianoche, por un agente de policía que acudió a buscarlo en persona. La escena fue acordonada. Llegó la policía científica, llegó el juez de guardia y comenzó la búsqueda de la niña. En las primeras horas, la hipótesis más activa era la que nadie quería nombrar en voz alta, pero que todos los agentes tenían en la cabeza. La niña podría haber presenciado algo, haber huido, estar escondida en algún punto cercano. Se rastrearon los jardines del vecindario, el pequeño parque a 200 metros, el solar abandonado al final de la calle. Se llamó a todos los domicilios del radio de 3 manzanas. Nada. La segunda hipótesis, que se abrió paso con fuerza a partir de las 3 de la mañana, era más oscura, que quien había entrado en esa casa, si es que alguien había entrado, se había llevado a la niña. Pero ahí estaba el problema. Nadie parecía haber entrado. El informe forense preliminar, elaborado en las primeras horas,
señaló algo que complicó todo desde el principio. No había indicios claros de que un tercero hubiera estado en esa casa, sin rastros de forcejeo, sin señales de entrada violenta, sin huellas ajenas a la familia en las superficies que se muestrearon inicialmente. Lo que el informe sí confirmó fue la hora aproximada de la muerte, entre las 6 y las 9 de la tarde del sábado, un intervalo amplio que los forenses irían estrechando en los días siguientes. Eso significaba que la niña, si seguía viva, llevaba muchas horas desaparecida. El caso escaló en pocas horas. A primera hora del domingo ya había equipos de búsqueda voluntarios organizándose en el polideportivo municipal. La dirección y el número de teléfono de la familia habían circulado en grupos de WhatsApp del municipio antes incluso de que la prensa local tuviera nada. Ese fue el primer error de contención informativa, y no el último. La investigación se bifurcó en dos frentes simultáneos: la muerte del matrimonio y la desaparición de la niña. En teoría, los dos frentes estaban conectados. En la práctica, durante las primeras 2 semanas, avanzaron de forma casi independiente, con equipos distintos y con una coordinación que, según reconocerían años después los propios responsables de la investigación, no fue todo lo fluida que debería haber sido. En el frente de la desaparición, la pista más sólida de los primeros días vino de las cámaras de tráfico de la carretera comarcal, que pasaba a 800 metros de la urbanización. En el intervalo horario que los forenses habían marcado como relevante, las cámaras registraron el paso de 14 vehículos en dirección a la autovía. 14 matrículas, 14 propietarios que fueron identificados y entrevistados en los días siguientes. Uno de ellos generó alarma inicial. Un hombre de 47 años, con antecedentes por un delito de naturaleza diferente, cometido más de una década atrás, que inicialmente no supo explicar con claridad por qué estaba en esa carretera esa tarde. Fue investigado durante 10 días. Al final, su coartada se confirmó. Estaba en esa carretera porque acababa de visitar a su madre, que vivía en una pedanía cercana. La madre lo confirmó. El cuidador que atendía a la madre también. Fue la primera pista falsa, no la última. En paralelo, los investigadores empezaron a tirar del hilo de la vida de Andrés. Y fue ahí donde empezaron a aparecer grietas en la imagen de hombre previsible y sin complicaciones que todos habían descrito. Las llamadas al abogado del sábado previo llevaron a una conversación que la investigación tardó semanas en poder reconstruir por completo, porque el abogado invocó inicialmente el secreto profesional. Lo que acabó trascendiendo, una vez que el juez lo levantó parcialmente, fue que Andrés había solicitado una consulta urgente sobre un asunto relacionado con una deuda significativa. No con un banco ni con una entidad financiera regulada, con una persona. El nombre de esa persona tardó en aparecer. Cuando apareció, cambió el foco de la investigación de forma radical. Era un hombre al que conocía del sector logístico, alguien que había comenzado como contacto profesional y que a lo largo de los últimos 2 años se había convertido en algo más difícil de categorizar. Según los investigadores, Andrés había tomado dinero prestado en 2 ocasiones. La primera, 18 meses antes de los hechos. La segunda, 7 meses antes. El total adeudado, con los intereses que el propio prestamista había fijado unilateralmente, ascendía a una cantidad que los investigadores no hicieron pública en su totalidad, pero que diversas fuentes periodísticas cifraron en el entorno de los 80.000 euros. Ese hombre fue localizado e interrogado en los primeros días. Negó cualquier implicación. Tenía coartada para esa tarde del sábado.
había estado en un evento privado con varias docenas de personas. La coartada se verificó. Pero los investigadores no lo descartaron del todo. No todavía. Mientras tanto, la tercera llamada del sábado, la que había tardado semanas en identificarse, llevó a un número prepago que había sido activado 10 días antes y nunca vuelto a usar. El teléfono fue triangulado con las antenas de la zona. La última conexión registrada de ese número se había producido a 3 kilómetros de la casa de la familia, 3 kilómetros al norte, en dirección al embalse. El embalse fue rastreado. Equipos de buceo, sonar, 3 días de búsqueda. No encontraron nada. En las semanas que siguieron, la investigación vivió en esa especie de limbo en que viven muchos casos, cuando hay mucha información, pero ninguna línea clara que seguir. Los medios llenaban horas de televisión con especulaciones. Los vecinos habían formado su propio tribunal de opinión. El hijo mayor, que había sido acogido temporalmente por los abuelos maternos, no aparecía en público, y la niña seguía sin aparecer. Fue en la 5ª semana cuando llegó el testimonio que cambiaría el rumbo de todo. No vino de un detective ni de una fuente policial. Vino de una mujer que trabajaba en una gasolinera a 12 kilómetros de la urbanización y que había estado de baja cuando empezó la investigación. Cuando volvió al trabajo y vio las fotos en los carteles de la gasolinera, fue ella quien llamó a la policía. Había visto a la niña. La había visto esa tarde del sábado, en la gasolinera, acompañada de un adulto, no de un desconocido, de alguien que, según su descripción, conocía a la niña, porque la niña no parecía asustada, parecía tranquila. Le estaba hablando al adulto mientras esperaban junto a la caja. La empleada recordaba ese momento porque la niña había pedido un chicle y el adulto había dicho que no, con una firmeza que la empleada había notado, no porque fuera brusca, sino porque era de ese tipo de negativas que no admiten réplica. La niña no había insistido, había guardado silencio y habían salido juntos. El testimonio de la empleada de la gasolinera fue el primero de varios que en los días siguientes empezaron a encajar como piezas de un rompecabezas que hasta ese momento nadie había sabido cómo ensamblar. Había una cámara en la gasolinera. Eso era lo primero que verificaron los investigadores. Y la cámara, aunque con una resolución limitada, había registrado ese momento. Las imágenes confirmaron la presencia de la niña. Confirmaron que iba acompañada de un adulto cuya cara no quedaba completamente visible en el ángulo disponible. Confirmaron que salieron juntos hacia un vehículo aparcado en el lateral. El vehículo sí quedó registrado, parcialmente, suficiente. La matrícula parcial, cruzada con los datos del registro de vehículos y filtrada por la zona geográfica, redujo la búsqueda a 9 posibles propietarios. En 48 horas, 8 de esos 9 habían sido descartados. El 9º no pudo ser localizado de inmediato, y cuando los investigadores fueron a buscarlo a su domicilio habitual, un piso de alquiler en una localidad a 20 kilómetros, encontraron que había abandonado el lugar hacía varios días. Se emitió una orden de búsqueda y captura. En ese punto, si has llegado hasta aquí, ya empiezas a intuir la forma que está tomando todo esto. Suscríbete antes de que sigamos, porque lo que viene a continuación es lo que los medios nunca contaron del todo. El hombre cuya búsqueda se había ordenado no era un desconocido para la familia. Era el hermano de Andrés, 12 años mayor que él. Una relación que los familiares describirían más tarde como complicada desde siempre. Con una distancia que se había ensanchado en los últimos años
sin que nadie hubiera preguntado demasiado por qué. En las navidades anteriores a los hechos, según confirmó la abuela materna, el hermano no había aparecido en la reunión familiar. Andrés había dicho, sin dar más detalles, que tenían sus cosas. Nadie había profundizado. Lo que la investigación fue desenterrando en los días siguientes, a medida que se revisaba la vida de Andrés con mayor detenimiento, era una historia de dinero, de rencor y de secretos que se remontaba a la muerte del padre de ambos, varios años atrás. La herencia, una propiedad rural que el padre había dejado a medias entre los dos hermanos, y un acuerdo verbal, nunca formalizado, sobre la venta de esa propiedad que, según el hermano mayor, Andrés había incumplido. 2 veces. El dinero que Andrés debía no era solo al prestamista del ámbito logístico, era también, en parte, a su propio hermano. Y ese dinero, según irían confirmando los investigadores, era el nudo que lo había estado asfixiando durante meses. Lo que ningún investigador había contemplado como hipótesis principal hasta ese momento era que el hermano hubiera sabido, con antelación, lo que iba a ocurrir en esa casa esa tarde del sábado, o que hubiera participado en ello. Esa línea se abrió con una fuerza que reorientó todo el caso. Y entonces apareció un segundo testimonio. Una mujer que vivía en el mismo bloque que el hermano, en su localidad de residencia. Una vecina que, cuando vio las noticias sobre la desaparición de la niña, no llamó de inmediato porque, según explicó más tarde, no estaba segura de si lo que había visto era relevante. Lo que había visto era esto. La tarde del sábado, sobre las 7:15, había visto al hermano llegar en coche al garaje del edificio y había visto que no venía solo. Había una figura pequeña en el asiento de atrás. «Una niña», dijo, «con una camiseta de color claro». No pudo precisar más. Ese testimonio, combinado con las imágenes de la gasolinera y con la reconstrucción horaria que los forenses habían ido refinando, situó al hermano en el centro de la investigación, con una claridad que ya no admitía rodeos. La pregunta que quedaba en pie, y que tardaría tiempo en responderse, era si la niña seguía con vida. Y la respuesta a esa pregunta iba a llegar de un lugar que nadie había mirado todavía. El hermano fue localizado 17 días después de la orden de búsqueda. Estaba en el norte del país, en una casa rural que había alquilado a nombre de un conocido suyo, usando documentación que, aunque no era falsa, correspondía a una identidad que el hermano raramente utilizaba, su segundo apellido, que era el de su madre, diferente al de Andrés. Un detalle que retrasó la localización. Cuando los agentes llegaron a la casa rural, la niña estaba allí. Llevaba 17 días en ese lugar. Estaba físicamente ilesa. No había sido objeto de ningún tipo de violencia física. Estaba asustada, estaba desorientada, y tenía una versión de lo que había ocurrido que los investigadores tardarían semanas en procesar por completo, porque era a la vez más simple y más perturbadora de lo que cualquiera había imaginado. La niña no había huido, la había llevado su tío. Esa tarde del sábado, el tío había llegado a la casa cuando la niña estaba leyendo en el jardín delantero. Le había dicho que sus padres le habían pedido que la recogiera, que iba a pasar unos días con él. La niña no había tenido motivos para desconfiar. Era su tío. Lo conocía. Había estado en esa casa antes, aunque no con frecuencia. Se había subido al coche y no había vuelto. Lo que ocurrió en el interior de la casa antes de que el tío llegara al jardín es lo que el juicio tendría que determinar. Y lo que el juicio determinó, después de meses de instrucción
y de un proceso que se extendió durante casi 2 años desde los hechos, fue lo siguiente. El hermano había estado en esa casa esa tarde. Había llegado mientras la niña estaba en el jardín, al que no se accedía directamente desde el interior sin pasar por la entrada principal. Había tenido una discusión con Andrés, que según la reconstrucción forense y los testimonios recabados, había escalado de una manera que el propio hermano afirmó no haber previsto. La defensa sostuvo durante todo el proceso que no había habido premeditación, que la visita había sido impulsiva, que la discusión había sido el resultado de semanas de acumulación. La acusación sostuvo lo contrario y encontró en los registros telefónicos un elemento que resultó fundamental. El teléfono prepago que Andrés había llamado esa tarde, el número que tardó semanas en identificarse, era un teléfono que el hermano había comprado y activado 10 días antes de los hechos. Una compra que, argumentó el fiscal, no era compatible con una visita espontánea. Lo que el hermano no había previsto, o eso afirmó, era a la niña. No sabía que estaba en el jardín. Cuando salió de la casa y la encontró allí, en el exterior, tomó una decisión que él mismo describió en el juicio como el único instinto que tuvo en ese momento: sacarla de ahí antes de que entrara. El tribunal no aceptó esa narración en su totalidad. El jurado popular tardó 4 días en deliberar. La condena fue por 2 delitos de homicidio y un delito de sustracción de menor. La pena, 19 años de prisión. Lo que el juicio reveló que la prensa no había contado en su momento, o no con suficiente detalle, fue lo relacionado con la caja fuerte. En la casa había una caja fuerte empotrada en el interior del armario del dormitorio principal. Los investigadores lo sabían desde el principio. Habían solicitado desde el primer momento la apertura de esa caja, que estaba cerrada y cuya combinación no conocía nadie salvo a Andrés. Tardaron 3 años en poder acceder a su contenido, no porque la tecnología no lo permitiera. Una empresa especializada la abrió físicamente en el 2.º año, sino porque el contenido fue durante tiempo objeto de disputa legal entre la defensa, que argumentaba que podría contener información sobre la herencia que afectaba a los intereses del acusado, y la acusación, que necesitaba que quedara incorporado al proceso con todas las garantías. Cuando finalmente se abrió y su contenido fue formalmente incorporado al expediente, lo que había dentro eran 3 cosas: dinero en efectivo, documentos relacionados con la propiedad rural del padre y una carta. Una carta escrita por Andrés sin fecha, que los peritos determinaron que había sido redactada en los días previos a su muerte. Una carta que no iba dirigida a nadie en concreto, que leída en el contexto de todo lo que se había ido sabiendo sobre su situación económica y sobre su relación con su hermano, los investigadores interpretaron como un documento en el que Andrés describía, con una calma que resultaba perturbadora, que tenía miedo, que sabía que la situación con su hermano había llegado a un punto sin retorno, que había intentado resolverlo y no había podido. No era una denuncia, no era una amenaza. Era, en palabras del fiscal durante el juicio, el testimonio de un hombre que sabía que algo iba a ocurrir y no encontró la manera de evitarlo. La defensa impugnó la interpretación. Argumentó que la carta podía leerse de otras maneras. El tribunal la valoró como un elemento más del conjunto probatorio, sin otorgarle un peso definitivo. Pero estuvo ahí, en el expediente, en el juicio, en el recuerdo de todos los que la leyeron. La familia de Elena, la madre, los padres de ella, siguió el juicio desde la primera fila durante todos los días que duró.
No hicieron declaraciones a la prensa a la salida. Entraban, escuchaban, salían. Un periodista local que cubrió el proceso desde el principio escribió que nunca los vio llorar en público. No porque no sufrieran, sino, según el mismo periodista, porque parecían haber tomado la decisión consciente de que ese espacio no era para ellos. El hermano cumple su condena en un centro penitenciario del centro del país. Según información pública, no ha solicitado beneficios penitenciarios de tercer grado hasta la fecha de grabación de este episodio. El recurso que interpuso su defensa ante la instancia superior fue desestimado en su totalidad. La niña, que tenía 9 años cuando ocurrió todo esto, tiene hoy más de 12. Vive con los abuelos maternos, que obtuvieron la tutela legal poco después del juicio. No ha aparecido en ningún medio de comunicación. Sus abuelos tampoco. Eso es todo lo que se sabe. Y eso es todo lo que merece saberse por ahora. El hijo mayor, que tenía 13 años la noche en que un agente fue a buscarlo a casa de su amigo, vive también bajo la protección de esos mismos abuelos. Cumplió los 18 años antes de que el juicio concluyera. Tampoco ha hablado públicamente. La casa de las afueras de Guadalajara fue vendida por los abuelos, como tutores legales de los menores, 2 años después de los hechos. Tardó en venderse. El nuevo propietario reformó el jardín delantero. Plantó un seto que no estaba antes. El vecino del número 21, el que llamó al 112 aquella noche, por la puerta del garaje abierta, sigue viviendo en el mismo lugar. En alguna entrevista posterior, dijo que todavía mira esa casa cuando pasea al perro, que no puede evitarlo. Y luego está la camiseta amarilla. La camiseta doblada con esa pulcritud que no parecía propia de una niña de 9 años. La niña la había doblado ella sola esa tarde antes de salir al jardín. La había doblado porque había salido a leer con una camiseta de manga larga y había entrado a cambiársela por esa. Porque hacía calor, o porque le gustaba más, o porque sí. Por los motivos sin importancia por los que los niños hacen las cosas. Y la había doblado, y la había dejado sobre la almohada, y había salido. Y cuando los investigadores encontraron esa camiseta en esa posición, aquella primera noche, interpretaron el orden como algo deliberado, como una señal, como si alguien hubiera querido dejarla así. Tardaron días en descartar esa línea. Lo que la camiseta decía, en realidad, era solamente esto: que una niña de 9 años tenía el hábito de doblar su ropa, que era ordenada, como había dicho su maestra, que había salido al jardín a leer tranquilamente una tarde de sábado, sin saber lo que iba a ocurrir después. Eso es todo lo que decía. A veces los detalles que parecen relevantes no lo son. Y a veces los detalles que parecen irrelevantes son los que mejor nos dicen quién era una persona. La niña era alguien que doblaba su ropa. Esperemos que todavía lo sea. La justicia en este caso llegó. Eso no siempre ocurre. Cuando ocurre, merece ser nombrado. No como consuelo, ninguna condena devuelve a nadie, sino como constancia de que a veces el sistema funciona, aunque tarde, aunque no del todo, aunque deje preguntas abiertas que ningún tribunal puede cerrar. Si quieres que cubramos otro caso en el próximo episodio, déjalo en los comentarios. Los leemos todos. Hasta la próxima semana.